La historia del Mesías, una historia para contarla. Samuel le cuenta la vida de Jesús a su nieta Romina. Episodio 1. Hola, abuelo. Ya terminé mi tarea y estoy lista para el cuento de hoy. ¡Qué bueno, Romina! Ven, siéntate. ¿Sabes? Estuve pensando y creo que te he contado muchos cuentos e historias, pero me falta la mejor historia del mundo. ¿Cuál? La historia del Mesías, Jesús de Nazaret, que está en los 4 evangelios de la Biblia. Mira lo que dice Juan, uno de los discípulos de Jesús, sobre esta historia. Estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Toda la vida de Jesús, su nacimiento milagroso, su vida sin pecado, sus milagros, su amor, su muerte, su resurrección de la tumba, todo nos demuestra que Jesús, el Mesías, el Salvador de la humanidad, verdaderamente es el Hijo de Dios. A mí me gustan mucho las historias de Jesús, pero a veces me confundo. ¿Qué encuentras confuso, Romina? Bueno, hay historias que no tienen relación. Bueno, seguramente crees esto porque cada uno de los 4 evangelios fue escrito por una persona diferente. Dios les inspiró a todos ellos, pero cada evangelio fue para un grupo de personas en particular. Da igual, abuelo. Sería mejor escuchar la historia completa para poder entenderla mejor. Creo que es una buena idea, Romina. Te voy a contar la historia de Jesús de una forma que puedas entender. El nacimiento de Jesús está relacionado con el nacimiento de un hombre conocido como Juan el Bautista. En los días del rey Herodes, un sacerdote de nombre Zacarías vivía en los cerros cerca de la ciudad de Jerusalén. Zacarías estaba casado con Elisabet, que era descendiente de Aarón, el primer sacerdote de Israel. Ambos, Zacarías y Elisabet, eran buenas personas y eran rectos delante de Dios. Los dos eran muy ancianos y estaban tristes porque no tenían hijos. Zacarías y Elisabet habían orado una y otra vez pidiéndole a Dios que les diera un hijo. ¿Pero por qué era tan importante tener hijos? En esos días, Romina, los hijos eran considerados como una gran bendición de Dios. Una mujer era avergonzada si no podía tener hijos y pensaba que era un castigo del Señor. Zacarías y Elisabet amaban tanto a Dios que no podían entender por qué Él no los había bendecido con un hijo. Ahora ya no estaban en edad de tener niños. Ya no tenían esperanzas de tener un hijo. Habían pasado muchos años, y mientras caminaba desde su pequeño pueblo hasta el templo en Jerusalén, probablemente Zacarías no pensaba en hijos. Iba a Jerusalén a cumplir su turno como sacerdote en las ceremonias religiosas. En esta época, los sacrificios de animales se ofrecían a diario. Los sacerdotes eran responsables de recibir los animales y cumplir los requerimientos para ofrecer los sacrificios en un altar especial. Estos sacrificios se hacían fuera del templo. Había 24 grupos de sacerdotes que cumplían turnos sirviendo en el templo. Cada uno servía durante una semana. Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo fueron a Jerusalén a cumplir su turno como parte del culto en el templo. 300 servicios a la semana. El templo ocupaba un amplio espacio sobre un monte de la ciudad. La parte más alta del monte era plana y el templo era el edificio más grande. El templo estaba dividido en 2 secciones, una conocida como el lugar santo y la otra denominada el lugar santísimo. El terreno del templo incluía el altar donde se ofrecían los sacrificios. Cerca del altar había un enorme recipiente de agua que se usaba para lavar el altar. Abuelo, ¿los sacerdotes tenían tareas especiales? Una de las responsabilidades de los sacerdotes, Romina, era quemar incienso dentro del templo.
Mientras se quemaba el incienso, se desprendía un olor muy agradable. El incienso era un símbolo de la oración. El humo del incienso que subía a la parte más alta del edificio era un recordatorio de las oraciones que iban delante de Dios. El sacerdote escogido para quemar el incienso entraba al lugar santísimo solo, en busca de expiación para los pecados del pueblo. En este día en particular, Zacarías era el responsable de quemar el incienso. Mientras ofrecía el incienso, miles de personas estaban orando fuera del templo. Zacarías quemaba el incienso cuando repentinamente tuvo un sobresalto. Había un ángel parado al lado derecho del altar del incienso. Zacarías estaba pasmado de miedo. El ángel le habló. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Habían pasado cientos de años desde que el Señor había hablado a Malaquías, el último profeta de Israel. Y ahora un ángel del Señor había venido a Zacarías con otro mensaje, tal como el Señor lo había prometido. ¡Qué emocionante, abuelo! Y la historia se tornará aún más emocionante en nuestro próximo episodio, cuando veamos la siguiente misión de este ángel: anunciar el nacimiento de Jesús. ¡Ay, sí que no puedo faltar! Muy bien, Romina, muy bien.